esta para allá es de Lech Lecha, ¿no es cierto? Es vete, significa vete, tiene distintas formas de interpretaciones dentro de nuestro pueblo judío, pero hoy vamos a ver un poco en macro la cosa, no tan atomizada, sino un poco más en macro, porque son pasajes muy largos. Entonces la lectura de la palabra que es Lejá, ¿no es cierto? Va en el versículo Génesis del 12.1 al 17.27. Y allí en ese pasaje, en esa porción, en esa para allá, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que ver, pero vamos a tratar de ver por lo menos una. Entonces, vamos a leer vamos a leer desde el anterior, sí, porque hay que leer desde el anterior. Déjenme ver una cosa. Vamos a leer desde el 11:27 en adelante un poquito, ¿sí? Desde el 11:27 que es del anterior, pero tenemos que leer. Dice, estas son las generaciones de Taré. Vamos a leerlo como está en español, así dice Terah, pero ahora lo leemos así. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nahor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nahor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Una vez lo vimos ahí. Sarai era, pero cuando vimos genealogías, Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Adonai había dicho a Abraham, ¿no es cierto? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y se fue Abraham como Adonai le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Hasta aquí vamos a leer en primera instancia. Veamos lo que pasa aquí. Cuando uno lee el texto, ¿no es cierto?, vemos que luego después vamos a ver algunas cosas, ¿no? Que en el verso 31 dice, tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Aram, que ya había fallecido, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Aquí da la sensación, ¿no es cierto? Hay un midrash también que habla de que el que tiene intenciones de ir a Canaán es el padre Taré, porque acá veo que aparentemente dice eso, ¿no? Y después dice, fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Pero Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. No hay muchos detalles aquí, lo que agregan muchos detalles son los midrashim, ¿no es cierto? Muchísimos detalles, como algo que yo les leí el otro día, ¿se acuerdan? En el librito, y esa es una parte, obviamente, es una parte. Hay otras partes que no están en esos midrashim, sino que están en otros midrashim. Y entonces, aquí, yo les muestro cómo vamos a manejar el texto. Cuando uno lee tanto así como en hebreo,
nos da la sensación, ¿no es cierto? Y eso lo habla un Midrash, ¿no es cierto?, de que no solamente Abraham quería ir a la tierra de Canaán, sino que Terah, o Taré, su padre, como tiene en su Biblia, está dispuesto también a ir a la tierra de Canaán, ¿sí? Bien. Luego dice que muere. Aquí el texto no aclara, ¿no es cierto?, si se murió y fue cuando partió Abraham, ¿no es cierto?, o que Abraham partió antes de que muriera. Eso no porque el texto no dice, fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán, pero Adonai había dicho, vete de tu tierra. El texto no me está diciendo que sale antes o después, pero no nos interesa eso a nosotros. Lo que tenemos que ver es otra cosa, ¿no es cierto? ¿Me está siguiendo? Yo sé que hay un personaje, ¿no es cierto?, que está Taré, que tuvo 3 hijos, tuvo nietos, y estaban viviendo en Ur de los Caldeos. La palabra Ur de los Caldeos, si mal no recuerdo, aparece 4 veces aquí, y creo que son 4 veces donde aparece. Ur de los Caldeos es una ciudad babilónica muy importante. Hoy no vamos a hablar, yo estuve tentado a hablar de la historia de los Caldeos, pero me traje solamente algunas cosas. Miren, este libro es de Werner Keller, ¿no es cierto? Es un muy buen autor, es un autorazo. Yo tengo historia de Israel y todo. Werner Keller, que se llama Y la Biblia tenía razón. Y aquí usted puede ver muchas conjeturas de que lo que es Babilonia, Sumeria, lo que es Ur de los Caldeos. Lo más probable es que no haya habido una sola ciudad que se llamara Ur. Por eso es Ur de los Caldeos, ¿no es cierto? Entonces seguramente había otras ciudades también que se llamaban Ur en distintas latitudes. Los caldeos, bueno, estaban, pero después la toman los sumerios, después los babilónicos, etc. Después hay un libro muy bueno, que tiene figuritas aquí, no es para niños. Estas son unas colecciones muy buenas de Argentina, ¿no es cierto?, que son muy buenos, que hablan de todo esto, ¿no es cierto? Y también traje esto para no traer mucho peso, ¿no?, de el Génesis, el origen de las diferencias, de Daniel Colenco, también un autor argentino. Este es un autor uruguayo, Nissimel Becabé. No sé si es uruguayo o se radicó en Uruguay, este hombre judío, eso no lo recuerdo. Tengo algunos que otro libro. Y de Werner Keller, la Biblia tenía razón. Es bien interesante, también escribe historia de Israel, escribió varias cosas. Es para mí un gran autor, ¿no? Y entonces aquí desarrolla muy bien lo que es Sumeria, lo que es Babilonia, cómo estaba el conglomerado de las ciudades en la época en que y mucho antes de que viviera Abraham, ¿no es cierto?, en la época en que vivió Abraham, y lo que era. De hecho, que eran lugares impresionantemente prósperos, muy, muy prósperos, ¿no es cierto?, en todo. Entonces, cuando uno ve, ¿no es cierto?, que ahora le voy a mostrar algo, que el Señor le dice a Abraham, ¿no es cierto? Voy a tomar el 12, pero después voy a retroceder un poquito por una razón. Pero Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿no es cierto? Aquí hay 3 pasajes, algunos no lo ven así, pero hay 3 pasajes, ¿no es cierto?, donde uno puede ver que hubo 2 llamados a Abraham, ¿no es cierto? Hubo 2 llamados a Abraham para que se fuese de la tierra de Ur de los Caldeos o de Babilonia. Ahora, el Señor en el capítulo 12.1 le hace un llamado a Abraham, ¿no es cierto?, que probablemente, desde mi punto de vista, ustedes lo pueden ver tal vez de otra forma, este llamado que el Señor le hace a Abraham desde mi punto de vista es tal vez el llamado más difícil que a una persona se le puede hacer, y el llamado más difícil que una persona tenga que enfrentar, porque le está diciendo, tienes que cambiar de vida, tienes que cambiar todo completo y abandonar todo lo que amas y aprecias en este mundo. Eso es lo que le está diciendo. Por eso, desde mi punto de vista, a Abraham se le hace este llamado. Por eso, cuando uno estudia la historia de los siervos de Dios y la queremos comparar con nosotros, tenemos que apuntar muy fino, porque nosotros a veces no queremos dejar ni el cambio de un centavo en ningún lugar, porque ya sería mucho para nosotros dejar el cambio de un centavo, y a esta persona se le está diciendo que dejara absolutamente todo. Y cuando uno ve
algunas cosas, lo que es la escuela que pasó Abraham en la presencia del Señor y lo que estaba pasando aquí. En pocos versos uno puede ver varias cosas, ¿no? Él tuvo varias pruebas, ¿no es cierto?, como la prueba del desprendimiento de la familia. Y no por fallecimiento, incluso más. Yo considero, como consideran incluso autores judíos y no judíos, ¿no es cierto?, el por qué tiene que hacerle Dios a Abraham un segundo llamado. El Señor le tiene que hacer un segundo llamado porque probablemente, ¿no es cierto?, Abraham a lo mejor se había despreocupado, se había distraído, había desatendido el primer llamado. Por ejemplo, Ur de los Caldeos estaba más o menos, no sé si de Harán, una cierta cantidad de kilómetros. Ur de los Caldeos estaba más al sur, estaba en la parte sur cerca del Golfo Pérsico, ¿no es cierto? Y si uno, por ejemplo, si tuviésemos que leer las páginas que están aquí, que son docenas y docenas de páginas que hablan de Sumeria, Babilonia y Ur de los Caldeos, ¿no es cierto?, estaríamos 5 o 6 horas más o menos para leer. No es el propósito eso, pero sí es bueno que ustedes también busquen para saber cuando uno está leyendo la Biblia, ¿no? Por ejemplo, ustedes vieron la diosa Ishtar, ¿no es cierto? Bueno, la diosa Ishtar era la esposa de Shamash. Parece mentira, ¿no? Pero Shamash es una palabra que después pasa al hebreo, ¿no es cierto? Por ejemplo, vieron en las Hanukkías, ¿no es cierto?, un ejemplo, el piloto se llama Shamash, porque Shamash en hebreo significa servidor. Obviamente Shamash en babilónico es otra cosa, pero eran dioses, ¿no es cierto?, creadores. Estudien la mitología, se va a aprender algunas cosas y va a entender la Biblia. Shamash era el esposo de Ishtar, ¿no es cierto? Tenían distintos nombres según en los distintos imperios, pero en Babilonia era Shamash y Ishtar. Y Ishtar y Shamash dieron a luz un hijo que fue, ¿no es cierto?, Sin, el dios de la luna. Y Sin, el dios de la luna, era el dios de Ur de los Caldeos. ¿Vio cuando usted ve a Ishtar y todo cómo es la cosa, no? Para que vea. Un ejemplo. Si ustedes se compran esos fascículos, vio que se vendían antes, no sé ahora, que después se encuadernaron esos fascículos que salían por semana, igual que aquí, porque lo mismo que se vendían aquí, se vendían en mi país y yo los coleccionaba todos, tenía una cantidad irrosa de todos esos fascículos, de todo, ¿no es cierto? Y uno aprende aquí, yo los vi también exactamente los mismos que después se encuadernaron. Y cuando uno ve esas cosas, veo que a veces la familia las compra, pero no las lee nunca, las dejan ahí, nadie se lee ese tipo de revistas, ¿no? Porque les pesa o dicen, ¿para qué me va a servir? No entiendo nada, pero si uno va leyendo, de repente se le abre el panorama. Un día les voy a mostrar algo, tal vez los miércoles, todo este tipo de la mitología en la Biblia, de todos los dioses, porque aparecen estos dioses. El dios de la luna, el dios de esto, el dios de aquello. Pero por hacerla corta, ¿no es cierto?, solamente, por ejemplo, el dios como un dios central que había, el dios Sin, ¿no es cierto?, el hijo, y cada uno tenía una participación en la cosmogonía mitológica y de la creación del mundo, etc. Y entonces Abraham estaba criado en eso. Ahora, Abraham va a dar origen a la simiente, a la simiente de Dios, ¿no es cierto?, a la simiente verdadera, de Isaac. Pero no se olviden de algo, Abraham, y así también su padre Taré, eran de la simiente verdadera. Taré era de la simiente verdadera también. ¿Me está siguiendo? Con la diferencia, ¿no es cierto?, mientras que uno de la simiente verdadera, acuérdense de esto, mientras que uno de la simiente verdadera adora al palo y a la piedra, otro adora al Dios verdadero. Y eso está en toda la Biblia y en el Nuevo Pacto también. ¿Entiendes? Porque Taré, ¿no es cierto?, y Nacor, que era su hijo el que murió, ¿no es cierto?, también era de la simiente verdadera. Pero él ni siquiera se bajará, se muere, ¿no es cierto?, en Ur de los Caldeos. Ahora, a veces es bien interesante, ¿no?, porque a veces
uno tiene que ver, nosotros somos todos hijos de Dios, pero si tomamos a Abraham como el que va a llevar el estandarte, la bandera, ¿no es cierto?, enarbolada de la simiente verdadera, uno tiene que aprender que también tuvo hijos, ¿no es cierto? Por ejemplo, un hijo que tuvo Abraham fue Lot, porque fue un hijo adoptado. ¿De acuerdo? Entonces, Abraham tuvo un hijo adoptado, ¿no es cierto?, Abraham tuvo un hijo adoptado que fue Lot. Y Lot le gustó mucho más, ¿no es cierto?, el valle del Jordán, que quedarse con su padre adoptivo Abraham y seguir aprendiendo de él. Entonces yo después les voy a mostrar, ¿no es cierto?, cómo Lot es llamado un justo, y este personaje en el Nuevo Pacto es llamado como un justo salvado por fuego, por así decirlo. Pero Lot, ¿no es cierto?, no siguió bien el consejo, era como un hijo desubicado. ¿Por qué? Él tenía que estar en la simiente verdadera junto con Abraham. Y Lot era de la simiente verdadera, pero prefirió, ¿no es cierto?, la riqueza de Sodoma y Gomorra. Entonces siempre usted va a ver que están, aunque sean de la simiente verdadera, hay algunos que son de la simiente verdadera, pero que no adoran al Dios de dioses y Señor de señores. Parece mentira, pero es así. Por ejemplo, siempre hubo hijos de Abraham desubicados. Por ejemplo, él tuvo un hijo adoptivo que era Lot. Un día vamos a hablar en detalle de cada uno de ellos, ¿no? Otro hijo, por ejemplo, pero ya era el hijo de la esclava, era Ismael, ¿no es cierto? Pero ya Ismael era el hijo de la esclava. Entonces ya no es el hijo de la simiente verdadera, aunque Abraham era de la simiente verdadera, pero era el hijo de la esclava. Correcto. Y el hijo de la simiente verdadera era Isaac. Pero más allá de estos tres, ¿no es cierto?, hubo otros hijos de Abraham que son personajes bíblicos. Por ejemplo, por más que sean hijos de Abraham, no están ubicados dentro del plan de Dios, aunque Dios los quiere utilizar. Por ejemplo, ¿qué tenía que hacer Jonás, ¿no es cierto?, camino a Tarsis? Es decir, es un hijo desubicado. Pero es de la simiente verdadera, pero un hijo desubicado. ¿Qué tenía que hacer Sansón en las viñas de Timnat cuando no podía acercarse ni siquiera a una uva? Pues son hijos desubicados. Entonces, cuando nosotros vemos eso, nos tenemos que entrar a mirar nosotros, y cada uno en sí mismo, no los demás creyentes, cada uno, pero todos los creyentes debieran mirarse a sí mismos, porque todos decimos, bueno, somos tanto judíos como gentiles, que somos creyentes, que abrazamos la misma fe, y el judío que está dentro del judaísmo y que no cree en Yeshua también tiene que entender esto. Porque si bien no voy a tocar cosas del Nuevo Pacto en este preciso momento, ¿no es cierto?, son todos hijos de Abraham, ¿sí? Pero hay algunos hijos de Abraham que mueren en Ur de la simiente verdadera, como Nahor, que muere en Ur de los Caldeos. Acuérdense que Nahor, por ejemplo, es bien interesante, ¿no? Nahor significa resoplar, respirar fuertemente, pero más allá de eso, Terah, el padre Terah, significa tardanza, demora y retraso. La palabra es una palabra caldea. El nombre del padre de Abraham no es una palabra hebrea, es una palabra caldea, que es Terah. Nosotros lo traducimos en español como Terah, Taré, pero significa tardanza, demora, retraso, ¿sí? Entonces, cuando vemos, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando aquí, evidentemente, Taré tenía la intención. Eso es lo que yo presumo, porque aquí no está. Uno tiene que deducir. Y uno tiene que deducir tomando los Midrashim también y tomando otros pasajes de la Escritura. Sabemos que tú tienes 3 hijos. Uno muere en Ur de los Caldeos. Los otros se van, ¿no es cierto? Se van con Terah, ¿no es cierto? Y entonces algo los retrasó.
Uno tiene que suponer muchas cosas. Yo sé que muchas personas dicen, el padre se enfermó, ¿no es cierto? Pero no hay ningún lugar en la Biblia, y podría ser algún midrashim que dijeran que Terah se enfermó y Abraham se quedó, ¿no es cierto?, para ayudar a su padre. Pero sería seguramente lo menos probable. Bien, entonces vamos a ver si podemos seguir. Fíjense, por ejemplo, siempre hay hijos de Abraham que veces que están ubicados y otros que no están ubicados. Tanto en el caso del adoptivo, ¿no es cierto?, que prefirió el Sodoma y Gomorra y no quedarse con su tío. Esa es la realidad. El Ismael, que va a tener una preponderancia también con su descendencia en el mundo, y la Biblia lo dice, pero era el hijo de la esclava, y eso va a estar en lucha siempre con el pueblo de Israel. El hijo de la simiente es Isaac. Isaac estaba bien ubicado. ¿Por qué? Porque todos los demás cometen errores, ¿sí? Pero Isaac, si bien cometió errores, es una persona que, por ejemplo, él sembró cuando nadie sembraba. Cuando nadie sembraba porque ni siquiera había agua, él sembró. Y él buscó con denuedo y destapó los pozos de su padre. ¿Me están siguiendo? Ese es el hijo de la simiente verdadera. ¿Me siguen o no? Sí. Pero el hijo, aunque venga de la simiente verdadera, hay uno que es Lot, que tenía un mal ejemplo, porque su padre era Nahor, ¿no es cierto? Bien, ok, ¿qué pasó? Después se lo voy a mostrar. En un momento, ¿se acuerdan cuando Labán era hermano de Rebeca, eran hijos de Betuel, pero eran descendientes de Nahor? ¿De acuerdo? Ok. ¿Me están siguiendo? Bien. Cuando van a hacer un pacto, ¿se acuerdan que lo perseguía Labán? Porque todos adoraban ídolos. Todos adoraban ídolos. Y todos eran de la simiente verdadera, pero adoraban ídolos. Adoraban ídolos. Entonces, en un momento tiene que hacer Labán un pacto con Jacob, ¿se acuerda? Cuando se está escapando. ¿Por qué? Porque su esposa, ¿qué tomó? Su esposa albergaba en su corazón, era creyente, ¿sí?, en el Dios verdadero, pero en su corazón tenía reminiscencia idolátrica. Porque son hijos de la simiente, pero desubicados. ¿Y usted piensa que no existe hoy? En el judaísmo, en el cristianismo, en el judeo-mesianismo. Sí, somos de la simiente verdadera, pero albergamos mugre. Albergamos mugre a veces en el corazón, en la mente, en las actitudes, en nuestro caminar. La albergamos. Y entonces, cuando uno mira la Escritura, con un poco aún de discernimiento, se tiene que ver uno reflejado en alguno de estos. Si no se ve reflejado usted y yo en Lot, no vamos a ver reflejado en Ismael. Si no, nos vamos a ver reflejados en Jonás. Y si no, nos vamos a ver reflejado en Sansón. Le dice, no tienes ni que acercarte al vino, pero a la uva me acerco. Y se acercaba a la viña. ¿Qué tenía que hacer Sansón en la viña de Timnat? No tenía que hacer nada. Pero él se fue allí. Pero sin embargo, ¿no es cierto?, que él estaba como príncipe de Israel y como gobernador de Israel y como juez de Israel de la simiente verdadera. Y sin embargo, respeto a Dios, pero a mi manera. ¿Me está siguiendo? Por ejemplo, después usted va a encontrar gente, por ejemplo, desubicada, por ejemplo el caso. Vio que cuando creo que está en Lucas 13 y en Lucas 19, los dos pasajes que tengo en la memoria ahora. ¿Se acuerda cuando había una mujer encorvada? Dice, esta es una hija de Abraham. Entonces, ¿cómo estaba la mujer? Encorvada. ¿Y cómo decía que el diablo le había, ¿no es cierto?, Satanás la había tenido así. Ahora, era una hija de Abraham, pero sujetada por Satanás y estaba encorvada. Pero eso no es la mujer. La mujer, seguramente existió la mujer como mujer, pero es una personificación, una representación de lo que es cualquiera de estos hijos adoptivos o hijos que son de la simiente verdadera, pero que están, Jonás, por ejemplo, Lot es de la simiente verdadera, pero está representado en la mujer de Lucas 13, creo que es, ¿no es cierto? Allí, como la mujer encorvada, Lot es el que elige, ¿no es cierto?, Sodoma y Gomorra, en definitiva.
Entonces, ¿qué significa? Eso, él está siendo representado por la mujer encorvada. Yo puedo decir, Lot es la mujer encorvada, tomada por Satanás, que prefiere, ¿no es cierto?, es de la simiente, pero prefiere estar en Sodoma y Gomorra. Por ejemplo, la mujer encorvada del capítulo de Lucas, muy bien puede ser Sansón. Porque Sansón, ¿no es cierto?, en definitiva, en vez de buscar la presencia de Dios y de honrar a Dios, ¿no es cierto?, comenzaba a jugar con su fuerza y la fuerza que el Señor le había dado, comenzaba a jugar con eso. Por lo tanto, cuando uno empieza a jugar de esa manera como jugaba Sansón, está encorvado, tomado por Satanás. Y a lo último le dice, Señor, dame fuerzas, y te lo da. Pero ¿cómo termina? El hijo desubicado termina muerto. Termina muerto. El hijo desubicado termina muerto. Y en el caso de Lot, yo le voy a mostrar después lo de Lot, lo que pasó. No terminó muerto, pero terminó teniendo estragos en su vida, teniendo estragos con su familia, teniendo estragos con sus hijas y teniendo estragos con sus nietos por lo que iba a pasar en el futuro. Es decir, ahí vemos que la familia de Lot está representada en la mujer encorvada del capítulo de Lucas, porque él le dice, y esta mujer es una hija de Abraham. ¿Sabe que otro hijo también desubicado había? Porque le dice, este es un hijo de Abraham. Lucas 19, Zaqueo. Zaqueo era un hijo desubicado. Cuando el Señor lo ubicó, ¿no es cierto?, dice, ahora voy a pagar todo lo que está fe. Y lo voy a cuadruplicar. ¿Se acuerda? Él subió a un árbol, era otro de los hijos desubicados. ¿Me está siguiendo? Entonces, un hijo desubicado que cuando es tomado por el poder de Dios, y cuando baja del árbol, ¿no es cierto?, lo recibe a Yeshua, y él dice, y la salvación ha entrado en tu casa. Dice. Pero dice, este es un hijo de Abraham. ¿Se da cuenta? Cuando usted va a ver hijos de Abraham de muchas maneras, pero también muchos pasajes, o varios pasajes donde se hablan de los hijos de Abraham. Entonces uno se tiene que ubicar en algún lugar. A lo mejor usted y yo no estamos en ninguno de estos malos, o a lo mejor tenemos un poquito de alguno de todos estos, ¿no es cierto? Es decir, Zaqueo era un hijo de Abraham, era del linaje, de la simiente verdadera, del linaje verdadero, sí, pero era un estafador. Era un estafador. Y entonces, cuando recibe al Señor, dice, bueno, se acabó la estafa, ¿no?, y voy a cuadruplicar todo aquello que tomé de más de la mano de mis hermanos cuando pagaban los impuestos. Un ejemplo, y uno así, ¿me entiende? Uno así va recorriendo la Biblia. Entonces, nosotros vemos, ¿no es cierto?, que el Señor le llama a cambiar de vida, a cambiar por completo, a abandonar todo lo que él quería y todo lo que apreciaba en este mundo, y tenía que salir, ¿no es cierto? Y lo llamó, fíjese, tenía que salir del país, porque son tres cosas: del país, de la parentela, de la casa de su padre. Pero todo eso conlleva posesiones, propiedad, familia, el amor, el cariño, el apoyo, la seguridad, la aprobación que podían tener todos. Entonces, cuando uno tiene que desprenderse de todo, es cuando uno realmente dice, ¿de qué manera yo me desprendí de todo para seguir el camino del Señor? Yo no me desprendí de todo. ¿Sabe cuántas cosas me tengo que desprender? Y usted también. Y usted y yo, y todos, y judío, gentil, judío mesiánico, judío practicante, judío religioso, judío ateo, judío mesiánico, todos. Y entonces aquí, nosotros en el capítulo 11 vemos que hay una familia que pareciera, hay un midrashim que habla que se conjuga el llamado de Abraham de parte de Dios y que Terach también quería ir a la tierra de Canaán. Por alguna razón, de Ur de los Caldeos van subiendo, calculen que son más o menos 1000 kilómetros lo que tenían que caminar, que no son pocos, ¿no? No son pocos, y sobre todo en aquel momento. Bueno, hoy también, pero en aquel momento sería a lo mejor mucho peor que caminar ahora, ¿no es cierto? Bien. Ahora,
Después en un momento le voy a dar 3 pasajes donde yo creo por lo que dice la Biblia, que Abraham recibió 2 llamados. Uno, cuando se están trasladando con su padre, de hecho que hay un Midrash que también habla de eso, ¿no es cierto? ¿Y por qué digo que le hace un segundo llamado? Porque se quedan en Harán. Si Abraham se queda en Harán junto con toda su familia, quiere decir que algo le distrajo, a lo mejor recuerdos de la familia, algún problema comercial. Supongamos que tuvo uno tiene que pensar, supongamos que le surgieron no problemas, sino emprendimientos comerciales, emprendimientos personales. Acuérdense lo que decía, por ejemplo, un Midrash. De hecho que todo el mundo, cuando uno lee estos libros, que aquí le habla de la Biblia, pero se le habla de un modo más, no devocional, se lo habla, digamos, más técnico, y le cuenta la historia y aplica la historia, la arqueología, y la va aplicando a la Biblia. Estos 3 libros, como tantos miles de estos tipos de libros. Entonces, sabemos por el Midrash que el padre de Abraham se dedicaba a la construcción, a la fabricación de ídolos, que tenía una relación incluso, ¿no es cierto?, cuando uno lee varias cosas extrabíblicas. Está en el libro de Jubileos, hoy no me lo traje, está en el libro de Jubileos en el capítulo 11. Si usted lo busca, va a ver que a partir del 11 aparece todo esto que yo le estoy diciendo. En el libro de Jubileos capítulo 11. Es bastante larguito el contexto ahí, el texto. Entonces, Terah tendría que tener un gran comercio, y camino a Harán o a Canaán, se quedan en Harán porque le surgieron emprendimientos comerciales. Un ejemplo, habrán tenido añoranza de su ciudad, habrán tenido añoranza de su familia, porque no se olvide que estos estaban en Ur de los Caldeos. Pero si usted se fija la genealogía, esta gente tenía varios hermanos, y entonces, ¿no es cierto?, Terah y todos tenían primos, cuñados, concuñados, y a nadie bueno, a veces es preferible no estar tan cerca en algunos casos para muchos, ¿no? O para otros sí. A veces, como dicen, no, preferible más lejos. Pero uno no es fácil desprenderse, porque uno te tiene que desprender, ¿no es cierto?, incluso del idioma, aunque uno va con otro idioma a otro lugar, eso seguro, porque hablaban distinto, no es lo mismo hablar en el idioma farsi que hablar en Canaán. Son idiomas distintos, porque acuérdense que estamos hablando de Irak. Entonces estaban los caldeos y estaban los sumerios, ¿sí? Pero en definitiva tenían un idioma distinto a lo que hablaban los cananeos, y que los cananeos, el hitita no hablaban lo mismo que el otro, y hablaban distintos idiomas. Entonces tienen que dejar los idiomas y un montón de cosas. Ahora, ¿cómo podemos saber, buscando en la Biblia, no buscando de otra manera, buscando en la Escritura, cómo podemos saber, ¿no es cierto?, que hubo un segundo llamado? Yo creo que hubo un segundo llamado porque Abraham estaba anteponiendo las cosas de su familia, de sus posesiones, de lo que él vivía y su familia, estaba anteponiendo todo eso al llamado del Señor. Por eso se quedan. Acuérdense que Terah o Taré significa, el caldeo significa tardanza, retraso, ¿no es cierto? Y se quedan en Harán, ¿no es cierto? Bien. Harán, también es la misma palabra, pero esta vez pasa al hebreo, significa lugar seco, árido, ¿no es cierto? Algo resecado, quemado por el sol. Eso es la palabra Harán. Hoy no traje el diccionario, pero si tú buscas la palabra Harán, en caldeo y en hebreo también significa eso, lugar árido, seco. Entonces, la tierra prometida era la tierra que fluye leche y miel. Y te dice, te voy a mandar una tierra que te voy a mostrar, pero en definitiva iba a ser la leche que fluye leche y miel. Pero la tierra de Adán, donde estaba, significa seco, reseco y quemado por el sol. La palabra Harán significa eso, ¿no? Entonces, a veces nosotros tenemos la tierra de provisión con las bendiciones del Señor, y en la forma que llevamos nuestras vidas nos quedamos siempre en Harán, en el lugar reseco, y en vez de buscar las cosas del Señor, en lo espiritual, en lo que es en la comunión con los hermanos, en la confraternidad, en la participación, en la congregación, muchos dicen, sí, yo soy creyente, pero está en Harán. Porque si usted no participa con los hermanos, no participa del pueblo de Dios, está en Harán, no está en el pueblo de Dios.
No hay vuelta de hoja. Usted lo puede disfrazar y dibujar como quiera, pero no está en el plan de Dios así. ¿Me está siguiendo? Por eso, la tierra de provisión es la tierra de reunión, de congregación, donde, dice, fluye leche y miel. Pero si uno no participa ni en oración, ni en el estudio de la palabra, ni en la congregación, está en Aram. Puede dibujármelo como quiera, pero yo con la Biblia se lo demuestro, está en Aram. No importa si no se congrega aquí, se congrega en otro lugar, en el lugar que sea, donde se hable de la palabra del Señor. Pero está en Aram. Entonces, hay un momento, ¿me está siguiendo? Hay un momento, hay mucha gente que dice, no, yo no voy, pero estoy muy bien con el Señor. No, eso es cuento. Si usted no va a algún lugar, está en Aram. Está en el lugar seco, está en el lugar quemado por el sol, así como les digo. Entonces, por eso uno cuando ve la escritura dice, bueno, voy a leerla para allá, ¿no es cierto? Y digo, bueno, salió Abraham, todo esto. No, pero solamente en eso hay mucha tela para cortar. Entonces, para sintetizar esta parte y seguir un poquito más adelante, tenemos una familia que, de acuerdo a Midrash, sale con telas porque él también se quiere hacia Canaán. Pero sabemos que Abraham tiene un llamado de parte de Dios que deje Ur de los Caldeos. ¿Se acuerdan? Ur de los Caldeos, traducido, significa el fuego de los caldeos. Y cuando uno lo ve un poco más profundo, es la astrología de los caldeos, ¿no es cierto? Y todo esto que le podían haber influido. Miren, traten de buscar por ventura, ¿no es cierto? En algún lugar, búsquenlo por internet, seguramente va a aparecer. Busquen, por ejemplo, dioses babilónicos, ¿no es cierto? Pero búsquenlo, en español no lo va a encontrar bien, si búsquenlo en inglés va a ser mucho mejor. Porque en español, si no tiene algún libro, acá tengo algunas cosas. Usted va a ver, mira, la cantidad de dioses y semidioses. De hecho, que Sin, que yo les dije, dios de la luna, hijo de Ishtar y de Shamash, tampoco era un dios, era un semidios. Había otros dioses, los dioses más altos, pero este era un semidios. Pero mire, si usted busca, es increíble, es infinita la cantidad de dioses y semidioses que había. Infinito, infinito. Y en eso se está criando tanto Teras como Abraham y como todos estos. Abraham tiene una revelación de Dios, pero evidentemente había criado, así como nosotros leemos la Biblia, evidentemente no dice que Abraham no adorara ídolos. Él tenía una revelación de Dios, pero había estado en un contexto donde todo el mundo adoraba ídolos porque era lo normal. Ellos estaban, en su vida normal era adorar ídolos. Porque cuando usted por ventura lea los dioses babilónicos, los dioses caldeos, los dioses sumerios, los dioses que estaban en el contexto de Ur de los caldeos y las ciudades vecinas, usted se va a ver que eran toneladas. Entonces, ¿cómo no iban a creer en eso? Y entonces toda esa gente adoraba esto. Entonces Abraham por alguna razón se queda junto con su padre y sus hermanos. Y su hermano, porque el otro había muerto. Entonces le tiene que hacer un segundo llamado porque no había obedecido por completo el primer llamado del Señor, ¿no es cierto? En Génesis 11, 31, 32 ya se queda mucho tiempo. Vieron que decía que tenía 75 años, ¿no es cierto, Abraham? Bueno, un día yo le voy a hacer la cronología de cuántos años tenía Tera, ¿no es cierto? Cuando engendra aquí, ¿no es cierto? Que dice que tenía 70 años y engendró a Abraham. Bueno, Juan vivió 205 años, entonces 205 años menos los 70 hay que hacer un cálculo. Entonces uno puede empezar a sacar cuánto tiempo se quedan ahí. Ok, bien, más o menos, para que usted vea. Ok. Entonces no fue poco el tiempo también, que no fue muchísimo, pero tampoco fue poco el tiempo que se quedaron allí. Por alguna razón desobedeció la voz del llamado de Dios. No sé. En el Nuevo Pacto, en el libro de Hechos, en el capítulo 7, ¿se acuerdan de Esteban, no? Esteban es un hombre judío
que sufrió martirio. Cuidado. Una vez estábamos en una congregación nosotros, pero ese día no teníamos nada que hacer nosotros, en ese sentido, porque siempre íbamos a las congregaciones a platicar del judeo-mesianismo. Entonces, una vez un amigo, judío mesiánico también, que apoyaba mucho esa congregación, me dice, ven, dice, Elías, tú el domingo que tienes acá, digo, este domingo tenemos libre, le digo, no tenemos que dar charla a ningún lado, le digo, pero tuvimos la reunión de Shabbat, le digo, pero no tenemos que dar charlas así de judeo-mesianismo en las congregaciones. Dice, ¿por qué no vienes a donde yo estoy ahora colaborando un poco? Bueno, dice, bueno, él no tenía que tampoco dar ninguna plática ese día. Bueno, entonces, vas a hacer ríe ya. ¿Para cómo estábamos ahí? Entonces, hubo un muchacho que algunas personas tienen buena voluntad, no es que usted sepa o no sepa, pero cuidado que para enseñar y todo, o para hablar tiene que tener cierto cuidado. Entonces tomó el tema de Esteban, ¿no? Y dicen, fíjense qué antisemitas eran los judíos, cómo mataron a Esteban, pero no es que sean antisemitas, era un problema entre judíos. Pero claro, era un problema entre judíos. Era un problema entre judíos. No era la primera vez que iban a matar a un judío, que se iban a matar entre judíos. ¿Se acuerdan cuánto mataron en la tribu de Benjamín? ¿Con lo que pasó? No era la primera vez. Desgraciadamente, no es para aplaudirlo. Pero no era la primera vez. Por eso cuando uno va a hablar de cualquier cosa en la vida, ¿no es cierto? Si habla de su trabajo, tiene que saber lo que es su trabajo. Si usted quiere, cuando vamos a hablar de la historia de Israel, del judaísmo, de la tradición, de la cultura de la Biblia, tenemos que saber lo que estamos diciendo. Y la gente dice, sí, así escucha a la gente. Digo, bueno, un ciego que queda ciego, porque uno que dice una tontería y nosotros que hacen así, ¿no? Claro, dicen, ¿qué antisemitas? ¿Qué antisemitas? Eran judíos que estaban por matar a otro judío, desgraciadamente por matar a otro judío. Pero ahí no es antisemitismo. Por eso les digo, uno tiene, ¿de acuerdo? Fue muy enfático y nos miraba a nosotros. Digo, aquí está. Ya empezó. No, pero no era mala persona, simplemente que se están desinformados y como leen rápido, ¿no? Y quieren, no sé, quedar bien o lo que fuese, y tratar de enseñar y que por ahí meten la pata en ese sentido. Y Esteban, ¿no es cierto?, estaba dando un gran sermón, si quiere una gran derashá, ¿no es cierto?, de toda la historia de Israel, justificando, ¿no es cierto?, y testimoniando del Dios Todopoderoso y del Mesías a esta gente judía, que esta gente judía tenía la mejor buena voluntad, pero evidentemente eran hijos de Abraham desubicados en este sentido también, ¿no? Y en Hechos 7 dice así, ¿dónde está? Me perdí acá, aquí está. Dice, 2, 3, 7. Ok, bien, dice, varón, el sumo sacerdote dijo entonces, eso es así, y él dijo, ¿no es cierto, Esteban? Varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, entiéndase aquí Ur de los caldeos, ¿correcto? Salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra. Aquí es donde dice que murió su padre, ¿no es cierto? Bien. Dentro del judaísmo, podría ser que muerto su padre salió. En el judaísmo, ¿no es cierto?, hay una historia que dice que todavía no había muerto, pero vamos a suponer, como dice aquí, creemos en el Brit Hadashah, que murió. ¿Me están siguiendo? Ok. Bien. Entonces, aquí me está diciendo que tuvo un primer llamado en Ur de los Caldeos. Tuvo un primer de los llamados en Ur de los Caldeos, pero se quedó en la tierra de Harán y se quedaron muchos años. Entonces, esto por un lado, ahora voy a seguir leyendo algo más. Por eso yo tengo que suponer, ¿no es cierto? Aquí sí hay una discrepancia a veces entre el nuevo pacto y ciertas historias judías. Si murió o no murió, ¿no es cierto?, antes de que saliese. Vamos a suponer que murió y creemos que murió y por eso se fue.
No creo que se haya quedado, ¿no es cierto?, allí porque estaba enfermo su padre. Lo más seguro es que Abraham haya tenido un pequeño retraso porque le costaba cumplir el plan de Dios. Le costaba cumplir el plan de Dios. Usted dice, ¿cómo puede ser? Sí, mire, hermano. ¿Sabe por qué le podía costar cumplir el plan de Dios? Porque si hubiera seguido siempre el plan de Dios, no se hubiera ido a Egipto sin consultar a Dios cuando hubo hambre en la tierra prometida. Por ejemplo, si hubiera seguido, ¿me está siguiendo? Porque él se fue sin consultar a Dios. Se fue a Egipto porque se fue a Egipto y punto. Si hubiera seguido el plan de Dios, se hubiera consultado a Dios cuando vio que podían capturar a Sara, tanto él como el rey Abimelech, por ejemplo, ¿no es cierto? Tenía que haber, si hubiera seguido bien el plan de Dios, ¿no es cierto?, tuvo muchos errores, muchas pruebas, pero también tuvo errores. Si hubiera seguido bien el plan de Dios a rajatabla, ¿no es cierto?, probablemente no hubiera hecho un pacto con los filisteos cuando le quieren hacer un tratado de paz con él, ¿no es cierto?, por la tierra de los filisteos, ¿no es cierto? Y entonces, ahí usted ve que no consulta a Dios y dio tierra de la promesa a los filisteos, porque no consulta a Dios. En el capítulo 14-15 de Génesis, Dios hace un pacto y dice, esta tierra es para tu descendencia, por lo tanto es tierra de la descendencia de Abraham. Y en el capítulo, ¿no es cierto?, 21 de Génesis, Abraham hace un pacto con el filisteo y le entrega al filisteo tierra de la promesa del capítulo 14 y 15 sin consultar a Dios. ¿Me está siguiendo? Por eso uno puede suponer que cuando se queda en Harán, no se queda porque su papá estaba enfermo, lo cual hubiera sido muy importante, incluso más. Hasta hubiera sido notable que se hubiera quedado en cumplimiento de una orden de su padre, porque dice, hijos respeten a su padre. Hasta en ese caso hubiera sido notable. ¿Me están siguiendo o no? Sí. O dice, hijos respeten a sus padres. Entonces, si se hubiera quedado, porque si su padre se lo hubiera pedido hasta que muriera, aún así es loable, ¿no es cierto?, que decir, bueno, me retraso, ¿no es cierto?, lo cual no es bueno, pero retraso. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes? Josué y Caleb tenían el plan de Dios en la punta de las manos y lo retrasaron 38 años por culpa del pecado de la parte del pueblo de Israel, de todos los demás. A veces pasan esas cosas, que se retrasa el plan, ¿no es cierto?, de Dios por muchas cosas. Y entonces, aquí en el libro de Hechos 7:2-3, sabemos que Esteban, ¿no es cierto?, dice que moraron en Harán, y le dijo, sal de tu tierra. Entonces, si le dijo, sal de tu tierra, ¿no es cierto?, salió de la tierra de los caldeos, que ahí es Ur de los caldeos. Entonces sabemos que hubo un primer llamado. En Génesis 15, que yo les estaba nombrando precisamente ahora, en Génesis 15, ay, perdón, estoy mal, Génesis 15, un segundo. En Génesis 15 es bien interesante, ¿no es cierto?, dice, verso 6, y creyó, ¿se acuerdan cuando le hizo contar? Dice, mira si puedes contar las estrellas y todo, ¿no? Y creyó a Adonai y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Adonai, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Entonces, él lo sacó de Ur de los Caldeos. Si lo sacó de Ur de los Caldeos, tenemos que suponer que cuando estaba en Ur de los Caldeos, le dijo que se vaya a la tierra de Canaán. Porque, ¿me está siguiendo? Porque le dijo, te saqué de Ur de los Caldeos. Bien. No quiero tomar cosas extrabíblicas, estoy tomando cosas bíblicas nada más. Cosas bíblicas. Extrabíblicas son a veces más complicadas para ver esto. Y entonces, en el libro de Nehemías, por ejemplo, en el libro de Nehemías, capítulo 9, un segundo, verso 7 nada más, dice, tú eres Adonai, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham
y aliaste fiel su corazón delante de ti, hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, el eteo, etc. Entonces yo tengo en el libro de Nehemías que se hace una hincapié específico, ¿no es cierto?, como en el caso de Esteban, ¿no es cierto?, como en el caso de Génesis 15 que acabamos de leer, que le dice que lo sacaste de Ur de los caldeos. Evidentemente, hay cosas extrabíblicas también, pero yo hoy no las traje. Pero, evidentemente, hubo un primer llamado en Ur de los caldeos, y eso lo puedo ver por el libro de Esteban, lo puedo ver por el libro de Nehemías, y lo puedo ver por el capítulo 15 de Génesis, ¿no es cierto? Entonces, al parecer, Abraham no había seguido las ordenanzas del Señor, se quedó mucho tiempo, y en el capítulo 12 le dice, y el Señor le dijo, ¿no es cierto?, vete de tu tierra y de tu parentela. Bueno, vamos a seguir un poco para ver todo esto, lo que le pudo haber costado o no costado a Abraham en este caso, ¿no es cierto? Ahora, sabemos que murió Terah, ¿no es cierto? Ahora, el hecho de que murió Terah, ¿no es cierto?, no es una noticia. Cuando uno ve, sabemos que eran todos hijos de la simiente. Dice, y ahí dice que murió Terah a los 205 años. Y supongamos que murió y en el momento salió al día siguiente o cuando fuese. Abraham. Entonces, murió Terah. Cuando leemos murió Terah, lo tomamos como una noticia. Claro, murió el padre de Abraham, de Nahor y de Harán, ¿no es cierto? Y ya liberado Abraham, ¿no es cierto?, tomándolo así, salió. No es tan fácil, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque no es una simple noticia. El hecho de que murió Terah es una desventura. ¿Por qué? Porque primero era el hijo de la simiente. Si hubiera seguido con Abraham, a lo mejor, y hubiera instruido bien a Abraham, a lo mejor Terah, por eso le digo, es una desventura, es una tragedia y es una desgracia. No es una noticia. Uno lo lee muy escuetamente en la casa cuando lee este pasaje. Pero, si hubiera seguido con Abraham, a lo mejor aparecía en el capítulo 12 de Hebreos como héroes de la fe. ¿Estás siguiendo? A lo mejor hubiera sido el héroe de la fe si hubiera seguido con Abraham. Porque una de las cosas terribles para la vida de una persona es tener un objetivo, porque el objetivo, incluso un Midrashim dice, y aquí dice que iban todos para Canaán, y un Midrashim también dice, vamos todos para Canaán. Pero Canaán resultaba inhóspito a lo mejor, ¿no es cierto?, para ellos, con la cultura que no sé si alguna vez ¿se acuerdan algo de la secundaria, la prepa o si siguieron en la universidad? Cuando estudió la cultura sumeria, babilónica, era impresionante, hermano. Era una... Miren, yo tengo por aquí, tenían tablillas, antes de que naciera Abraham, hace más de 4.000 años, tenían tablillas especiales para los alumnos en las escuelas. Tenían tablas matemáticas con cálculos impresionantes. En serio, créanme lo que les estoy diciendo, hermano. Entonces, ¿quién se podía aventurar, por más llamado del Dios Todopoderoso, si se revela? Pero, si usted lee, yo traje algunas cositas aquí para mostrarles rápido, ¿no? Pero para leerles, era una cultura impresionante en astronomía y en astrología, en la minería, en la fabricación con hornos de ladrillo, en la metalurgia, y estamos hablando hace más de 4.000 años. ¿Ok? Hace más de 4.000 años. ¿Quién se quería ir? Verdaderamente, ¿quién se quería ir? Y entonces, por eso, cuando nosotros nos queremos emular a Abraham o algún otro personaje bíblico, porque seguimos el camino del Señor, probablemente usted y yo y millones y millones y millones, tal vez la mayoría de los creyentes, no se asemejen a lo que hizo Abraham. Le podemos criticar sus errores, sus muchas cosas, pero sí él se jugó su vida, ¿no es cierto?,
su futuro se lo jugó por las cosas del Señor y se jugó su vida. Y nosotros probablemente no. Entonces, cuando uno, vuelvo a decir, uno lee la noticia, pero no es tan solo la noticia de que murió Terah, ¿no es cierto? Sino porque es verdaderamente una desventura. Porque no hay, probablemente haya muchas tragedias en la vida, pero cuando uno tiene un objetivo, una meta, un propósito en la vida, y uno va a buscar eso, no estoy hablando ahora de seguir el camino del Señor, ¿no es cierto? Cuando uno tiene un propósito en lo que sea en la vida, ¿no es cierto?, en algo, una tragedia, ¿qué es? La tragedia mayor, salir y no llegar. Claro. Por ejemplo, ¿no es cierto? Si por ejemplo, ahora le voy a leer un pasaje. Por ejemplo, si usted comienza algo, ¿no es cierto? Vamos a poner una cosa. ¿Cuánta gente se lamenta, ¿no es cierto? Dice, comencé el estudio y no lo pude terminar, ¿no? Es una tragedia, no es una noticia, es una tragedia. Porque es terrible comenzar y no terminar cuando hay un objetivo. Es terrible, ¿no es cierto?, salir con un propósito y no llegar nunca, quedarse a mitad de camino. Por eso usted ve, y le digo porque algunos rabinos lo analizan bien esto, ¿no? Dice, y murió Terah. No, un momentito. Murió Terah. Entonces murió Terah, pero murió Terah después que murió Harán, ¿no? Harán. Pero Harán, que quedó en uno de los caldeos, era un idólatra. ¿Sí? Y entonces, supongamos que Harán, ¿no es cierto?, si tuvo el conocimiento del Dios verdadero, porque algunos rabinos dicen que Harán tuvo conocimiento del Dios verdadero. Ok, si tuvo conocimiento del Dios verdadero, y yo puedo suponer que sí, porque se va camino a Canaán, ¿correcto? ¿Sí? ¿Me está siguiendo? ¿Me siguen, no? ¿Cómo se habrá quedado cuando murió su hijo Harán, que era un idólatra? Porque se va al infierno. Por eso dice, enseña al niño. ¿Me está siguiendo? Por eso los rabinos, ¿me están siguiendo, hermano? Por eso los rabinos dicen, murió Terah. No. Aquí hay tela para cortar. Pensemos, ¿qué puede haber ocurrido? Ver morir a su hijo. Si yo me voy a la tierra de Canaán, supongamos que murió Harán, ¿no es cierto? Hay algún midrashim que habla de las épocas y los tiempos exactos, casi exactos, o por lo menos para la historia, no bíblica, extrabíblica, pero es interesante. Supongamos que Harán murió, o bueno, de hecho que murió, y que Terah no tuvo conocimiento del Dios verdadero, pero después tiene conocimiento del Dios verdadero porque se va camino a Canaán, siguiendo a su hijo. Él es el que va llevando el estandarte hacia Canaán. Y algunos rabinos dicen, alcanzó el conocimiento del Dios verdadero. Cuando alcanza el conocimiento del Dios verdadero y ve que muere Harán en el Ur de los Caldeos, ¿qué va a decir? ¿Cómo no eduqué a mi hijo en el conocimiento del Dios verdadero? ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? Por eso uno lee simplemente murió, ¿no es cierto? Y uno pasa de largo. Pero ahí uno va a pensar, ¿no es cierto? Esto lo saqué de los libros rabínicos, ¿no? Pero es así, va a pensar qué instrucción le di a mi hijo. ¿Qué instrucción le di a mi hijo? Entonces, ahí es donde uno comienza a percibir algunas cosas. Y por ejemplo, ¿no es cierto? Hay 2 o 3 pasajes. Está en Josué, por ejemplo. En Josué, los israelitas, los hebreos, Josué 24, y está en el último. A mí siempre me maravilló, ahora se los leo, me maravilló cuando yo leo un pasaje, ¿no? Me maravilló. Cuando leo un pasaje, yo lo trato de interpretar, pero después, cuando leo ciertos, incluso autores judíos o no judíos, ¿no? Y en este caso eran autores judíos, ¿no? Y algunos no. Pero digo, qué bárbaro, cómo se dan cuenta de algo que no nos damos cuenta, ¿no? El rabino dice, murió. No murió. Y la noticia es mucho más profunda. De hecho que murió, pero va mucho más profunda. El 24, por ejemplo, dice, reunió Josué todas las tribus de Israel en Siquem, ¿no es cierto? Y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Usted le va a mostrar por qué dicen ciertas cosas, porque también los rabinos dicen, en Siquem. En Siquem pasaron un montón de cosas importantes,
Por eso los reúne en Siquem. Y si usted estudia todas las cosas que pasaron en Siquem, se va a dar cuenta por qué los reúne en Siquem y cómo fue. Siquem fue jalonando la historia del pueblo de Israel. Por eso los rabinos también dicen, uno dice, si uno lo lee eso, dice, bueno, los reunió en un lugar determinado. Y otro dice, no, los reunió en un lugar determinado, porque aquí pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto, y se reveló tal cosa, se reveló tal otra, se reveló tal otra, y esto está en la conciencia del pueblo, por eso tiene que atraerlo. ¿Me entiende? Cuando uno lee la Biblia, siempre tiene que buscar un poco más. ¿No es cierto? Y dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Adonai, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nahor, ¿no es cierto? Y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac, y etcétera, etcétera. Pero acá, ¿qué está diciendo? Acuérdese. Terach era un adorador de ídolos. Si yo tomo los Midrashim, sabemos que no era un adorador solamente, sino era fabricante de ídolos y estaba... De hecho, que todo el mundo, las personas que trabajaban tenían alguna relación con la idolatría. Usted va a decir, ¿cómo, hermano? Sí, se lo voy a demostrar fácil, muy fácil. Y eso también está en el Nuevo Pacto. Está en el Nuevo Pacto. Cuando el rabino Pablo está hablando a las congregaciones, sobre todo en Corintio, y le dice, ¿no es cierto?, que había muchos problemas con la gente. ¿Por qué? Porque la gente tenía problemas con los trabajos. ¿Por qué tenía problemas? Porque Corintio, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de Turquía, donde estaba Pérgamo, esto, aquello, está más allá del estrecho del istmo de Corinto y todo? Eran lugares todos de idolatría, todos de idolatría. Ahora me voy a la historia de Terach, ¿no es cierto? Era todo idolatría, perfecto. Las personas que trabajaban los telares tenían que hacer la ropa de los sacerdotes, la ropa de las sacerdotisas, la vestimenta de los ídolos y la ropa de la gente. Pero como había tanta idolatría, el gran mercado, todos querían el mercado de la idolatría porque era un mercado de grandes ganancias. Entonces, ya sabemos cuál es el problema. Por ejemplo, me sube la hojita esa, me lo pone. Por ejemplo, si hacemos personas que trabajaban en mampostería, si trabajaban en yesería o con argamasa o con lo que sea, tenían que hacer los ídolos, tenían que hacer los altares, tenían que hacer los elementos para las procesiones porque se hacían. Perfecto. Los que trabajaban, por ejemplo, en la metalurgia, ¿no es cierto?, aparte de hacerlos de piedra, tenían que hacer todos los ornamentos para los dioses. Pero si usted vuelve a decirle, lee los dioses babilónicos y en la época de Abraham, antes y en la época de Abraham, se va a dar cuenta que eran cientos, hermanos. Había un Dios que se adoraba cada día y un semidios cada minuto, y así era. Así ella vivía de esto. Si se quedó en Harán, ¿no es cierto? A lo mejor dijo, nos vamos a Canaán porque es el Dios todopoderoso, ¿no es cierto? Pero de repente se dan cuenta de que pueden perder ganancias, que tienen que caminar 1000 kilómetros, que para una tierra que no conocen, ¿no es cierto? Y entonces le pueden haber, como dicen algunos midrashim también, le surgieron algunos comercios, ¿no es cierto?, importantes, y dijeron, bueno, ¿para qué nos vamos a ir a Canaán, a la tierra que dice el Dios creador del cielo y de la tierra que nos va a dar, si aquí tenemos grandes ganancias? Acuérdense, si tomamos en realidad lo que dicen los midrashim, y de algo tenían que vivir, pero si tomamos en realidad lo que dicen los midrashim, Terach tenía un pasar económico de una tremenda holgura. ¿Sí? Y así tenía a sus hijos. ¿Sí? Okay. Incluso hay un midrashim que dice que Terach, ¿no es cierto?, tenía relación con los reyes de ahí, de Babilonia y sería de Caldea en este caso. Ok, vamos a ver. Entonces, lo malo es para todos nosotros también, ¿no? Acuérdense. Yo, incluso acá en México también, en nuestra Keilah también, algunas personas que después vinieron, dicen, no, nosotros nos congregamos durante mucho tiempo, me acuerdo que nos dijeron, dice, pero estoy muy bien con el Señor. Eso es mentira. Eso es mentira. Que puede haber circunstancias aisladas o algún periodo, sí. ¿Sí?
pero cuando uno ve la escritura la ve de otra manera. Las cosas las ve de otra manera, ¿no es cierto? Una cosa terrible cuando uno ve esto, ¿no es cierto?, como dicen algunos libros, es bien interesante, ¿no? Porque Taré pertenecía a la misma simiente de Abraham, en definitiva, nada más que Abraham era renacido porque recibió la revelación y siguió adelante. Pero mire cómo termina la cosa, a ver si te sigue. Lo que es, dice, Taré murió en Aram, ¿no es cierto? Pero Abraham heredó la tierra prometida. Ahí está la cosa. Un ejemplo para que usted lo vea, ¿no? Hay muchos casos de esto en la Biblia, ¿no? Está así dice, en el verso 15 de Hebreos 11 dice, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Porque Abraham, cuando salió ya después a la tierra prometida, no estuvo pensando, si bien tenían ligazón, ¿no es cierto? Por eso mandan a buscar una esposa, ¿no es cierto? Para Isaac, ¿no es cierto? Para Isaac, tenían esa ligazón, ¿no es cierto? Y esa cosa ancestral. Pero luego dice, pero anteriormente en el verso 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, pero llegó a donde iba, ¿no es cierto? Fíjese una cosa, como yo les decía, mientras su padre Abraham, pero su padre Taré, pensaba en los hilos de piedra y madera, ¿no es cierto? Abraham ponía la fe en el Dios Todopoderoso. Mientras Tera se quedó en Aram, ¿no es cierto?, indeciso, no sabía qué hacer, Abraham salió de aquel ambiente de pecado rumbo a la tierra de Canaán. Mientras Tera puso la vista en las cosas terrenales y en las posesiones, Abraham tenía las cosas fijas en las mejores, que son las celestiales, y en las del porvenir. O sea, esa es la diferencia, ¿no? Fíjese cómo que Tera no educó así a Abraham, no lo votaré si tiene así, ¿no es cierto? Por ejemplo, el padre puso la confianza en los dioses y Abraham puso la confianza en el Dios verdadero, ¿no es cierto? Y como le decía antes, uno llegó y el otro no. Y todos habían escuchado lo mismo, porque yo creo, por lo que dice la Escritura, sin tomar el Midrash, que sí Terach tuvo alguna revelación, porque él también dice, así está literal en hebreo y en español, que se iba en camino a Canaán. Algo los detuvo. Yo no creo que sean enfermedades, no lo creo. Por más que algunas cosas dicen por allí, yo creo que fue muy difícil dejar, ¿no es cierto?, el idioma, la cultura, las amistades, el dinero, el negocio, la reputación, el reconocimiento, la fama, la seguridad, el apoyo que tenían allí. Sí, es difícil hacer eso. Imagínese que usted tenga ya todo, o la mayoría de ustedes tienen todo, su casa, su hogar, su familia, su empresa, su comercio, su relación de dependencia, su afore, lo que fuese, lo tiene acá. Y le dice, te vas de aquí y empiezas de cero. Y Abraham no tenía 20 años, 18, tenía 75. ¿Se acuerdan cuando yo he puesto cronología? Un día le iba a poner los 205, los 75, cuándo nacieron, cuándo se quedaron, y todo estos tipos para que vea. Tenía 75 años. ¿Sí? Entonces, si a usted le dice, mira, dice, usted tiene en el Banabé, se mancomen esto, que usted tiene su dinero y su aforo, un ejemplo, ¿no? Dice, bueno, ahora dejas todo con 75 años, o con los 50 que te conté, 48, o 37, 50 y pico, o lo que fuese, y te vas a empezar de nuevo. Ahí nos damos cuenta que no somos Abraham. Ahí nos damos cuenta que no somos Abraham. Ahí nos damos cuenta que no somos Abraham. Ahora, yo soy consciente de que seguramente Dios no nos va a pedir eso, pero lo que nos pide tampoco lo hacemos. Lo que nos pide a veces tampoco lo hacemos, desgraciadamente, ¿no?
Entonces, uno está siguiendo, por eso uno lee, dice, vamos a verla para allá, ¿no es cierto? Dice, vete de tu tierra, pero como dicen algunos rabinos y algunos autores no judíos muy buenos que analizan, que toman de distintos libros, también incluso del libro judío. Dice, vete de tu tierra. Y entonces, los rabinos y algunos autores no judíos analizan muy bien qué significa vete de tu tierra, vete de tu tierra. Pero ¿cómo? Dejo todo. Sí, deja todo, ¿no es cierto? Te vas con los camellos y algo que tengas. Y empiezas toda una vida de nuevo. Sin depósito bancario que tenías en Babilonia, sin tu riqueza, sin nada. Empiezas de cero. Sin reconocimiento para que te consigan trabajo, empiezas de cero. Usted, por eso le decía, al principio se lo dije, creo, una de las cosas, probablemente, eso lo pienso yo para mí, ¿no es cierto? Probablemente. Una de las cosas, tal vez lo más difícil que le puede pasar a una persona es cuando alguien, o algo, o en el caso Dios, o yo, tenga que cambiar todo absolutamente, cambiar y empezar de nuevo. Es terrible. Pero Abraham hizo eso. Y porque Abraham hizo eso, es porque estamos hoy aquí. Si no, hoy no estaríamos aquí si Abraham no hubiera hecho eso. Si era por Nacor, ¿cómo era que se llama el otro? Por Nacor, ¿no es cierto? Y por Tera no estaríamos aquí. Verdaderamente no estaríamos. Entonces le dijo, sepárate de tu país, sepárate de tu parentela y sepárate de tu padre. Entonces, yo me anoté algo aquí, ¿no es cierto?, para lo que es país. El país es la nación donde uno vive y donde tiene la ciudadanía, ¿no es cierto? Incluso nosotros somos extranjeros, ok. Aunque parezca mentira, nosotros nos sentimos súper bien aquí, no tenemos ningún problema. Pero nosotros tenemos que cuidarnos mucho, ¿no es cierto?, en muchas cosas. Una vez nos dijo un abogado, dice, miren, cuando ustedes estén, pues estábamos en el centro con él, me acuerdo. Entonces dice, cuando quedan un abogado que nos hizo unos primeros trámites con una asociación religiosa, ¿no? Dice, miren, yo le voy a dar un consejo. De hecho que ustedes también tienen derecho, y me empezó a leer, dice, miren que el artículo 33 no es lo que se dice, hay un montón de esto, atenuante para aquí, atenuante para allá, y ustedes tienen derecho y amparo, y esto, aquello, lo otro, y un montón de cosas. Me empezó a leer todo un montón de cosas, ¿no? Y entonces me dice, cuando ustedes vean una manifestación allí, váyanse para allá, dice. Porque, claro, dice, porque una manifestación política, los agarran y dicen, extranjeros en la manifestación política, al tambo, ¿no? Más o menos. Claro. ¿Me entiende cómo es la cosa? Entonces, aunque parezca mentira, Abraham también pensaba algo también de esto. No había este tipo de cosas, pero había otro tipo de cosas. También será extranjero. Por eso en hebreo aparecen distintas palabras para ciudadanía, extranjero. Cuando dice peregrinos y extranjeros, ¿se acuerdan cuando les expliqué en griego peregrinos y extranjeros? Y ahí hay cosas legales allí en ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, es donde uno tiene la ciudadanía, donde la gente habla un mismo idioma, ¿no es cierto? Bueno, aunque en Babilonia hablaban distintos idiomas también, por todo lo que pasaba. La tierra, ¿no es cierto?, era de la tierra de donde lo sacan, era donde estaba la sociedad donde vivía, su comunidad, donde tenía sus propias leyes, su propio gobierno, y él sabía todo eso. Bien. Entonces, ¿por qué los tuvo que sacar? Le voy a mostrar algo ya terminando rápido. Dice, toda esta gente lo tuvo que sacar porque todos se habían vuelto, y lo dice Josué, pero no lo dice solamente Josué, se habían vuelto idólatras, falsos adoradores, impíos, eran inmorales, ¿no es cierto? Eran absolutamente perversos. Yo les voy a mostrar una cosa. Aquí, déjenme ver. Aquí está. Usted se acuerda que está Abraham, Tera engendró a Abraham, Nacor y Harán, ¿correcto? Bien. Nacor es el que muere, ok. Ahora, les voy a mostrar algo. Déjenme ver. En segunda de Pedro, capítulo 2, versos 7 y 8, dice así. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos
afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Bien. Ahora, él luego fue encontrado justo, pero Lot decidió, Lot era hijo, perdón, sí, déjame ver un segundo por una cosa. Arán no una cosa, sino Arán engendró a Lot, y fue Arán el que murió, ¿no es cierto? Y no una cosa. Arán engendró a Lot. Y decidió, Lot decidió vivir, ¿no es cierto? Lot decidió vivir una vida de impío. Fíjese en Génesis 13. En Génesis 13, verso 5, ¿no es cierto? Dice: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham, ¿no es cierto? Hasta allí, pero voy a leer el 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Adonai en gran manera. Y Adonai dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a toda tu descendencia para siempre. Ok, fíjense que los padres tienen que enseñar bien a sus hijos. Ahora les mostré algo rápido, ¿no es cierto? Hay 3 tareas que pueden hacer bien los padres, ¿no es cierto? Bueno, una es que pueden sacar, ¿no es cierto?, algo bueno de sus hijos o sacar algo malo de sus hijos. Lot tuvo una mala educación de su padre, ¿no es cierto? Y si bien fue encontrado justo, ¿no es cierto? Por Génesis 13 sabemos que se pelearon con Abraham, ¿no es cierto? Se disgustaron porque esa fue la realidad. Y él le dice: mira, a mí me mandaron a Canaán, elige lo que quieras. ¿No es cierto? Elige lo que quieras. Lot podía haber elegido la tierra de Canaán, porque a Lot es el hijo de la simiente verdadera también. Pero se quedó en Sodoma. Por eso, por eso le digo, podemos ser creyentes y ser mundanos, terrenales y carnales. Por eso Pablo le dice a los corintios: ustedes tienen los dones de Dios. Y les alabo por eso, porque tienen dones espirituales. Pero no les puedo hablar como espirituales porque son carnales. Pero les dijo hermanos, es decir, el creyente puede ser espiritual o carnal. ¿Sí? ¿Okay? Lo malo es ser carnal. ¿Okay? Y él le dice: tienen dones, porque el don es irrevocable. Hasta que Dios tiene un tiempo, el don es irrevocable. Pero les dice: no les puedo hablar como espirituales porque son carnales. ¿Me está siguiendo? Entonces Lot era de la simiente verdadera, pero era carnal. Bien, eso por un lado. Les muestro algo, ¿no? Lot, sin embargo, llevó una vida carnal, una vida también egoísta. En el capítulo 19, para salvar la vida de los ángeles que estaban allí, pero que eran 3 personajes humanos, ¿no es cierto?, en este momento, para salvar la vida de ellos y para salvar su propia vida, Lot entrega a la turba lujuriosa y lasciva, entrega a sus hijas. ¿Se da cuenta cómo era Lot entonces? Le entrega a sus hijas. Ok, se lo voy a mostrar rápidamente. En el 4 al 11, pero 19. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa de los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Es decir, para que tengamos reuniones lujuriosas. ¿Ok? Esa es la realidad. Es muy cruda la Biblia. La Biblia a veces es terriblemente cruda como dice las cosas. ¿No? Ok. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos,
que no hagáis la maldad. Les llama hermanos. Bueno, entonces, evidentemente era un hombre que buscaba las cosas de Dios, porque sí, en algún momento aparece eso, pero evidentemente tenía una dualidad en su vida. Dijo: ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera, y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita a Aliá, y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de dirigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a Helios. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones estos alargaron su mano, etc. Ahora fíjense lo que está pasando aquí. Entonces, estamos en un mundo de corrupción, y si bien él dice que estaba a la puerta, en un Midrash también, haciendo justicia, estaba en un mundo de corrupción. Y si bien las personas que venían a cobijarse bajo la tienda de una persona tenían que ser protegidas, él va a proteger la vida de estos 2 personajes y su vida, ¿no es cierto?, a costa de entregar sus hijas. Entonces cuando uno va analizando, uno se va dando cuenta de dónde sale Abraham. Este tipo de cosas nos hace pensar que Lot no aprendió mucho de su tío. Se tenía que haber quedado mucho más tiempo. En Génesis 10, no, perdón, Génesis 10 no hay Génesis. A ver. Bueno, donde están, un segundo, a ver, déjame un segundito. No, pero no estoy diciendo tonterías, porque vamos a leer el pasaje donde Lot, perdón, Lot. Un segundo nada más, vamos a buscar. Perdón. Donde están donde Lot tiene aquí la relación con sus hijas. Aquí está, en el 19, perdón. Dice, un segundo, 30-38, pero no vamos a ver todo. 19-30-38. Pero Lot, usted vio que los ángeles le dicen que se vaya por un lado, ¿no? Y Lot se va para otro. No estaba cumpliendo la voz del Señor tampoco. Y entonces dice: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre. Aquella noche entró la mayor, durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó Elia, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, entre y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó Elia ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y le llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo, que le llamó su nombre Benamí, el cual es padre de los amonitas hasta el día de hoy. Entonces, cuando nosotros vemos la vida de Lot, ¿no es cierto?, que venía de la misma descendencia de Abraham, porque en definitiva era un sobrino de él, ¿no es cierto?, decidió vivir, ¿no es cierto?, como los impíos en la tierra de Sodoma, ¿no es cierto? Entrega a sus hijas para su salvación y para la salvación de estas personas, y también, ¿no es cierto?, vemos que concibe con sus hijas. Entonces llega un momento que uno se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, de todo
de toda la historia esta de Abraham y su familia. Abraham sí cumplía con lo que el Señor le mandaba, pero venía de una familia que tenía sus grandes problemas. Entonces les voy a mostrar algo. Este Nacor tiene una descendencia. Acuérdense, Rebeca era la hermana de Labán, Labán era el hijo de Betuel, pero eran descendientes de Nacor. Bien, entonces les voy a mostrar cómo eran todos idólatras, por eso lo tuvo que sacar. Les voy a mostrar en Génesis 31. Lamento que tengan que ir aquí para allá, pero si no, no se puede analizar la historia de estas personas. Es imposible. ...31, 53. Acá tenemos a Labán y a Jacob. Entonces le dijo, cuando tenían que hacer el pacto, ¿no es cierto? Ok. No voy a leer más porque ustedes conocen la historia, yo tengo que leer desde antes. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor. ¿Cómo es la cosa aquí? A ver si lo entienden. Ahora, yo tengo una versión aquí que estoy leyendo que no es la mejor traducción de lo que pasa, pero no importa. Tiene que hacer un pacto. Y entonces le dice, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor, que era el ancestro de Betuel, el ancestro de Labán, ¿no es cierto? Que era el hijo de Taré, el descendiente, el hermano de Abraham. ¿Me estás siguiendo? ¿Estás siguiendo cómo es la cosa? Porque estos hombres dan origen a ciudades. Esta gente da origen a ciudades. ¿Ok? Bien. Nacor da origen a una ciudad. ¿Ok? Dice, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros. El Dios de sus padres. Lo que está diciendo aquí, yo les voy a mostrar una versión mejor, más normalizada del texto, porque aquí no está traducido, se lo puedo decir de memoria, pero se lo voy a leer igual, como es la traducción más literal o correcta para que se entienda el pasaje. Porque así como está, en realidad para traducir en hebreo no le queda bien. Cuando se traduce en hebreo es como que si uno va traduciendo no se entiende bien. Y acá dice así, te voy a mostrar. Juzguen el Dios de Abraham y el Dios de Nacor entre nosotros. Eso es lo que está diciendo. Pero acá no está normalizado el texto. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros. Lo que está diciendo, yo te lo voy a decir así, mire, lo que dice así, es el Dios de Abraham y el Dios de Nacor. En hebreo dice así, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor. Dioses ancestrales juzguen entre nosotros. ¿Me está siguiendo? Es decir, Labán le está diciendo a Jacob, Abraham se fue. Correcto, Abraham se fue. Bien. Y él creyó en ese Dios. Por eso se fue. Pero Nacor se quedó aquí, la originó en la ciudad. Pero él tenía otro Dios. Entonces, mire cómo dice, le voy a mostrar para que vean. Dice así. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Me está diciendo Jacob, juró por el que temía Isaac su padre, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Jacob honraba al Dios de Abraham, de Isaac y obviamente al Dios de Jacob. ¿Me está siguiendo? Para que vea por qué Abraham se fue. Si Abraham no se hubiera ido, Abraham, salvo que hubiera tenido la misma revelación que tuvo de chico, ¿no es cierto? Como dicen los Midrashim, si Abraham no se hubiera ido, Abraham hubiera sido tan idólatra como ellos. Lo hubiera absorbido la sociedad, sí que lo hubiera absorbido. ¿Vieron que está diciendo? Labán es el hermano de Rebeca. Y cuando tiene que hacer un pacto con Jacob, le dice, mira, aquí vamos a orar, nosotros por nuestra parte vamos a elevar al Dios de Nacor. Y tú, ahora, tenían dioses. Eso, pero todos eran de la simiente prometida, porque todos venían, ¿no es cierto?, de la simiente prometida. Muy bien. Entonces lo vuelvo a leer. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor, dioses ancestrales, juzguen entre nosotros. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su
padres. Para ir terminando les voy a mostrar 3 cosas rápidas. Miren, 3 cosas que tengo aquí anotadas, ¿no? Un padre puede influir de una forma maligna en sus hijos. Un padre puede influir de buena manera en sus hijos y un padre puede dar buenos ejemplos a sus hijos. Hay formas, ahora no me acuerdo del pintor, hay un pintor famoso, West se llamaba. Hay formas y formas de ver las cosas. Un día el papá de este pintor, es un hecho real, ¿no? Porque lo cuenta en su biografía. William West, un gran pintor. Entonces, los padres dejan a este chiquito, que era un chiquito, todavía era un niño menos de 10 años, y lo dejan con su hermanita. Entonces le dicen que se porten, pero es un hecho real, no es cuento, está en la biografía. Entonces le dicen que se porten bien. Entonces, tenían ahí, también su familia pintaba, entonces agarró la paleta y claro, como era chiquito, desparramó pintura por todos lados. Pero la vio su hermanita y le empezó a pintar. Pero la cara, empezó a pintar en un papel, a dibujarla, ¿no? Bien. Cuando vienen los padres, ¿no es cierto?, ven que había pintura por todos lados y lo reprenden, ¿no es cierto?, y lo disciplinan. Pero después le dieron un beso. ¿Por qué? Porque vieron que había pintado perfecta la cara de su hermanita. Ve que y dice que el pintor dice que gracias al beso de sus padres pudo ser pintor. ¿Te das cuenta? Es decir, tiraste la pintura porque eres niño y desparramaste pintura por todos lados, pero tenía un gran talento. Entonces, uno tiene que saber, ¿no es cierto?, dónde aplicar la disciplina y dónde frenar la disciplina y traer el elogio. ¿Me estás siguiendo? Pues es un hecho real. Y a veces, ¿no es cierto?, cuando uno no educa y todo, tiene que tener cierto cuidado y tener cierto conocimiento. Pero, por ejemplo, Terah no pudo seguir adelante, Abraham siguió, ¿no es cierto? Lot, después es considerado justo, pero dejó estragos en la humanidad. Él es considerado justo, pero dejó estragos en la humanidad con el nacimiento de sus hijos, de sus nietos con sus hijas, ¿no es cierto? Ok, entonces ahora les voy a mostrar algo. Mire, yo los tengo aquí todos anotados. Usted se acuerda que había una mujer que se llamaba Atalía, ¿no es cierto? El rey Ocosías de Israel estaba reinando, el rey Ocosías, en Samaria. Entonces, en Primera de Reyes, no lo busque usted, 22:52, ¿no es cierto?, dice, también está en Crónicas lo mismo, dice: hizo lo malo Ocosías a los ojos de Adonai y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. En Crónicas, en 2 de Crónicas 22 dice: también Ocosías anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque su madre, que era Atalía, le aconsejaba que actuara impíamente. Entonces, cuando uno lee los versículos que leímos de Génesis, dice: tenemos un padre que tiene 3 hijos. Estos 3 hijos, uno se casa y el otro no. Fíjense, ¿no es cierto?, que es interesante esto. ¿Vieron cuando leímos a los hijos? Que dice, miren lo que es, porque a veces la gente... Y tomó Tera a Abraham su hijo, a Lot hijo de Harán, ¿no es cierto?, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera. Ok. Fíjese, Harán es el que muere, ¿no? Bueno, Harán tiene hijos, ¿sí? Harán tiene un hijo, que es Lot. Harán, el idólatra, ¿no es cierto?, se va a perder, ¿sí?, pero es el que tiene hijos. Se supone que todos tenían que tener hijos, porque el que no tenía hijos, algo le estaba pasando. Ok. Abraham tenía una esposa que era Sarai, que era estéril, ¿sí?, y él no tiene hijos. Harán, ¿no es cierto?, se muere, deja un hijo que va a tener muchos problemas. Abraham no tiene hijos, el otro se queda sin la promesa, y Abraham, que no tiene hijos, se queda con la promesa. Porque Abraham no tenía hijos aquí.
pero se va con la promesa. El otro se muere y tiene un hijo perdido, en definitiva, que después es considerado justo. Sí, es justo, es considerado justo, pero dejó un tendal de víctimas en la historia de la humanidad. Lot. Y fíjense que Lot, ¿se acuerdan que significa cobertura? ¿Vio? Lot se fue a Sodoma y Gomorra, que significa cobertura. Se fue Lot a Sodoma y Gomorra y Dios llamó a Abraham y le dijo que le iba a revelar algo. Dios nos revela cuando se nos va en la cobertura de nuestras vidas, algo que nos está tapando. Sí lo estaba perjudicando, aunque le parezca mentira. Entonces, sigo con esto un segundo. Jeremías 9:13 dice, dijo Adonai, porque dejaron mi ley, la cual ni delante de ellos, perdón, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según enseñaron sus padres. Entonces, yo tenía docenas de pasajes del Antiguo Testamento, del Tanaj, donde se habla de que los padres no educaron bien a sus hijos. Tome el caso de Ocosías, aquí dice, los padres le enseñaron a mi pueblo Israel mal. Le voy a leer Ezequiel 20:18. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres. ¿Qué estarían enseñando en el desierto los que salieron y vieron los milagros de Dios? ¿Qué estarían enseñando contrario a los mandamientos de Dios? Algo estarían enseñando en contra. Y dice, Ezequiel, dice, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Adonai vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponerlos por obra. Recuerden que leímos antes Josué 24, pero al final de Josué, ¿vio lo que les dice él? Saquen los ídolos que adoraron. Se nota que después de Josué, la gente que le quedaba, seguía guardando ídolos que habían traído de Babilonia. Dice, mi casa y yo adoraremos a Dios. El otro pasaje era distinto, que le dice, nuestros padres adoraron ídolos, pero en el otro pasaje al final le va a decir, quiten los ídolos. Pero ¿cómo puede ser? Tomaron la tierra prometida y seguían teniendo ídolos. Por eso les digo, hermano, se puede ser de la simiente verdadera y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores y también vivir de la imaginación idolátrica. Lamentablemente sí. Por ejemplo, Amós les dijo, Amós 2:4, así ha dicho Adonai, por 3 pecados de Judá y por el 4 no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Adonai y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. ¿Sabe cuántos pasajes dice Israel pecó porque se les enseñó mal? Israel pecó porque los incitaron al pecado. Israel pecó porque tenían idolatría. Es permanente, es permanente. O por ejemplo, ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? Herodes tenía un hermano, ¿no es cierto?, que estaba casado con Herodías. Y entonces tenía una hija Herodías, ¿se acuerdan, no es cierto? Entonces, en Mateo 14:8, para no contar toda la historia, porque seguramente la conocen. Cuando estaba Juan el Bautista, ¿no es cierto?, y era el cumpleaños, le dice, ¿qué quieres que te dé? Entonces, Elia, la hija, acá tengo el versículo nada más, para no contar toda la historia, hermano. Elia, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Fíjese cómo se puede instruir a una persona. Y para instruir uno tiene que saber, ¿no es cierto? Evidentemente tiene que saber. Ahora, les leo unos versículos nada más para concluir. Hay una manera muy buena de influir en los hijos, ¿no es cierto? Y en general en la educación de todos y de cada uno. En 1 de Reyes 9:4 dice, y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad,
haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, y obviamente sigue. Entonces sí va a venir la bendición. Pero tú tienes que hacer como te enseñó tu padre. En este caso es David, ¿no es cierto? Pero en muchos casos a veces David es muy lejano, pasaron siglos, dice como David tu padre, pero en definitiva es un padre espiritual o el mentor de Israel, ¿no es cierto? Ok, dice, si tú andas como anduvo él y lo que aprendiste del legado de él, entonces tú vas a ser bendecido. Un ejemplo, en Segunda de Crónicas, ¿sí? 17 dice, 17:3, y Adonai estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. Un ejemplo, ¿no? Ok, Segunda de Crónicas 26:4, ya termino. E hizo lo recto ante los ojos de Adonai conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, ¿no es cierto? Amasías su padre, está aquí nada más, Amasías su padre. Entonces, hizo lo recto ante los ojos. ¿Por qué hizo lo recto ante los ojos de Adonai? Porque hizo las cosas como había hecho Amasías su padre. Un ejemplo. Cuando yo me acuerdo, acá tengo otro que es del Nuevo Pacto, pero a mí siempre me gustó. A mí la historia de Timoteo me gustó mucho. Nosotros con Rosa la estudiamos mucho cuando estudiábamos. Y la estudiamos, creo que profundamente, la historia de Timoteo, ¿no? Y entonces en 2 de Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, porque la fe se puede fingir, claro que se puede fingir, y el rabino lo demostró, el rabino Pablo, la cual habitó, esa fe no fingida, una cosa genuina, real, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti, le dice a Timoteo. Es decir, trae a la memoria todo aquello que te enseñó tu abuela y tu madre, que es la fe verdadera, que no dudo que esté en ti, le dice. Que no dudo que esté en ti. Y hay formas buenas, malas, primero y buenas. Y por ejemplo, la forma de influir es como dice la Escritura, ¿no? En Deuteronomio, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Eso como dice Proverbios 22, ¿no? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿No es cierto? Y acá como dice Efesios también 6:4, es bien interesante, ¿no? Tenía aquí una cosa bien interesante, porque dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Por eso la educación tiene que ser como en todo, ¿no? Dios hacía siempre eso con Israel también, como hicieron los padres de este chiquito que iba a ser un gran pintor, ¿no? Lo regañaron cuando encontraron todo tirado, regado por el piso. Y cuando vieron que había pintado perfectamente la cara de su hermanita, lo felicitaron. Es decir, la disciplina y el amor. Juntos. Vamos a hacer una oración en este sentido, ¿no? Que no nos retrasemos y que no haya nada que nos retrase. No se olviden que Teraj, el padre de Abraham, significa tardanza, ¿no? Vamos a hacer una oración. Padre bendito, Señor de toda misericordia, alabamos y glorificamos tu nombre y te damos gracias por este momento que compartimos en esta lectura, en esta disertación que nos trae de tu palabra. Señor, el consejo, la exhortación, la enseñanza, Señor, y la iluminación que trae tu palabra cuando se lee, cuando se puede estudiar, cuando la podemos aprender y recibir en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por este momento que podemos compartir tu palabra y rogamos que tú nos abras el entendimiento, que no haya cosa que nos retrase, que nos dilate, Señor, en el camino de seguir tu palabra, que no haya cosa en este mundo que nos distraiga, que en ningún momento nos despreocupemos
del estudio, del consejo de tu palabra, que en ningún momento desatendamos tu palabra, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach lo rogamos. Pedimos perdón y nos humillamos delante de tu presencia, muchas veces, Señor, por la falta de compromiso para contigo, de la falta de fidelidad, de la falta de disciplina, de la falta de obediencia que muchas veces tenemos para contigo. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Guía nuestros pasos, ilumina nuestra mente, danos las capacidades que necesitamos para seguir adelante, Señor, y bendícenos en este día de Shabbat y cada día de la semana. Que día a día aprendamos de tus cosas, que no desechemos, Señor, como decía Yeshua, y dice, ni una yud, ni una tilde de tu palabra, porque todo es palabra de vida, es palabra fresca, es palabra para crecimiento, es palabra para madurez, es palabra para exhortación, es palabra, Señor, para que atesoremos en nuestras vidas y la cumplamos, porque tu palabra se va a cumplir. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendícenos en este resto de la semana, guía nuestros pasos y líbranos de todo mal, Señor. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Señor les bendiga, hermanos, y el Señor les guarde.